Muy bien, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos de Dios hoy? Agradecidos, ¿verdad? Agradecidos a Dios por tanto bien, tanta bondad, tanto amor, tanto cuidado que Él tiene de nosotros. Y como les había dicho, pueden buscar en sus Biblias Lucas capítulo 10. Ese es el título del mensaje de hoy, una cosa necesaria, una cosa necesaria. Lucas capítulo 10. Y vamos a leer los versículos que van del 38 al 42, aunque el énfasis está en la declaración que Jesús hace en el versículo 42. Pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero vamos desde el versículo 38 para tomar todo el contexto. ¿Bien? Dice aquí, prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar. Señor, qué buena palabra es esta. Qué buena palabra. Oportuna, revela mucho tu carácter, tu prioridad. Y es una reprensión para cada uno de nosotros, viviendo un tiempo donde tenemos tantas cosas y un mundo que nos ofrece tantas oportunidades para ocuparnos y distraernos. Ayuda a tu siervo en su inmensa debilidad y sé exaltado tú, Señor Jesús, clavando tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, de tal manera que hoy nuestra vida sea afectada y cambiada para poner prioridad, la prioridad de estar contigo y oír tu palabra. Oh Señor, cuánto lo necesitamos desesperadamente. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén. Nik Wallenda. ¿Cuántos de ustedes conocen ese nombre? Nik Wallenda. Este hombre es un acróbata. Y él estuvo aquí en la ciudad de Chicago en el 2014, no hace mucho, 4 años, y cruzó 2 edificios, Marina City West Tower to Leo Burnett Building, y los cruzó en un cordón, caminando en el aire, obviamente sobre el cordón, de 588 a 671 pies. Y es interesante que este hombre cruzó con una barra. Esa barra que ustedes han visto le da un balance. Para eso la tienen, porque le da un balance. Y la vida cristiana en este mundo es similar. Nosotros estamos caminando en este mundo así y necesitamos tener un balance. Este pasaje nos exhorta a un balance, porque por un lado la Biblia dice que el alma del diligente será prosperada, debemos ser diligentes. Por otro lado la Biblia también afirma, el que no trabaje, que no coma, todos tenemos que trabajar. Y en esta nación usted tiene que trabajar, y Dios condena la pereza. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios nos exhorta a imitar al Señor Jesús, que frecuentemente se apartaba a lugares solitarios a orar y dedicaba horas orando. Y para este mundo, el hecho de que usted le diga, yo necesito media hora o 1 hora para orar, es una incógnita. Dice, oye, pero tú estás perdiendo el tiempo. ¿Y qué tú estás haciendo orando? ¿Y para qué tú oras tanto? Es algo como extraño, y ese es el espíritu de Marta que reprende a su hermana. El que dedica mucho tiempo a orar y al devocional debe estar preparado a que lo van a criticar. Pero aquí, mientras vemos a una mujer dedicada en el ejercicio piadoso de la hospitalidad, vemos a otra en lo que parece ser un descuido.
Y si usted estuviera en la acera de enfrente mirando la casa de María y Marta y ve la cantidad de invitados que hay ahí y ve a Marta subiendo, bajando, picando, llevando, entrando, sacando y María sentada, usted dice, óyeme, pero la verdad es que María es una abusadora. De seguro que es la primera que va a comer. Pero mírala donde está sentada. Sin embargo, el Señor Jesucristo está presentando una perspectiva completamente diferente. Y yo creo que nosotros necesitamos de vez en cuando este tipo de recordatorio y más aún necesitamos permanentemente poner en orden la prioridad que el Señor nos enseña aquí. Necesitamos diariamente esa perspectiva. Si usted ve en el contraste, en el contexto, el Señor Jesús va a Betania, es una aldea cercana a Jerusalén, y entra allí a la casa de Marta. Mire cómo dice el versículo 38. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Eso nos indica que Marta era la mayor de esta familia. No se nos habla de sus padres, pero se nos dice que en esta familia existían o vivían en esa casa 3 personas. Si ustedes van conmigo a Juan capítulo 11, en el contexto del pasaje muy conocido de la resurrección de Lázaro, precisamente él era hermano de María y Marta. Y en Juan capítulo 11, recuerden ustedes que allí se habla precisamente de esta familia. Dice el versículo 1 de Juan 11, y lo van a dejar marcado ahí porque lo voy a referir un par de veces. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, miren, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume, secó sus pies con sus cabellos. Noten ese dato y déjenlo ahí para más tarde. Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. O sea, era allí una familia de 3. No se nos dice más de Lázaro. Se nos dice que era hermano de María y Marta, pero aquí se nos dice que la casa era de Marta, lo que parece que ella era la mayor de la familia. Algunos creen que podía ser viuda. No tenemos esa afirmación. Pero era una familia donde Jesús acostumbraba a ir y aquí está otra vez de visita. Marta lo recibe en su casa y aparece en el versículo 39, estoy otra vez en Lucas 10, que tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Ahora el versículo 40 da un giro. Hermanos, recuerden que yo les he dicho, cada vez que usted ve pero en la Biblia, ¿qué debe hacer? Parar, porque ahora viene un cambio. Pero acuérdense como dice el Antiguo Testamento, Naamán era un hombre valeroso, había dado muchas victorias a Siria, pero leproso. Entonces aquí dicen, pero, aquí viene un contraste. Pero Marta estaba preocupada, anoten esa palabra, preocupada, y por favor dígale al de al lado, Marta estaba preocupada. Usted verá cómo eso tiene que ver con la vida suya. Marta estaba preocupada. ¿Oyeron? Marta estaba preocupada. Anote eso bien. Con muchos quehaceres. ¿Qué significa la palabra quehacer? Dígame. Mire, si usted parte la palabra en 2, lo va a entender más fácil. Cosas que hacer. O sea, qué hacer es usualmente pensamos son las cosas de la casa. No, no, no. Hoy son la lista de las cosas que tengo que hacer. En este día tengo muchas cosas que hacer. Lunes, muchas cosas que hacer. Viernes, cosas que hacer. Sábado dejo todo para estar en la casa, cosas que hacer. Y el domingo cuando llego, preparación para la semana, tengo muchas cosas que hacer. En eso estaba Marta. Muchos, y mire la palabra plural, muchos quehaceres. Y acercándose dijo, ahora oigan a Marta hablándole al Señor Jesucristo, su huésped, el mismo que mandaron a buscar en Juan 11 para que sanara a su hermano. Ella hablándole al Señor, le dice, Señor, yo no sé cómo dice su Biblia, cómo dice la Reina Valera, no te da cuidado, ¿verdad? ¿Cómo dice Reina Valera? No te da cuidado. Por eso me gusta esta versión que estoy usando aquí, Reina Valera actualizada 2015, ya yo le hablé de esta. Oiga qué dice. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Esa palabra no te da cuidado, casi no se usa en la casa, pero no te importa, es más fuerte. O sea, ella está diciendo, Señor, a ti no te importa la vida mía,
ni el orden en esta casa. Señor, definitivamente tú tienes una mente muy extraña a la de nosotros en esta casa. Las leyes tuyas son distintas aquí adentro. ¿A ti no te importa? ¿Se dan cuenta que una persona muy preocupada por las cosas que hacer de esta vida a veces pierde la perspectiva de su relación con Dios y cree que sabe más que Dios y cree que puede organizar la vida mejor que Dios? Hermanos, las muchas preocupaciones de este mundo quitan el foco. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que está tan preocupada que usted va y le da una mala noticia y después que lo oyen le dice, pero qué bueno, porque ni siquiera lo oyeron? Las preocupaciones de esta vida, los muchos quehaceres, nos insensibilizan con Dios y también con los demás. Miren, sigan leyendo. No te importa que mi hermana, o sea, ella está en contra de la hermana y está en contra del Señor y su soberanía, me haya dejado servir sola. Y ahora oigan a dónde llega el grado de soberbia. Ella le manda al Señor diciendo, dile que me ayude. Para mí eso es como, wow. Marta, hold on. Marta, date cuenta de lo que tú le estás diciendo al Señor, tú le estás mandando a Él. En otras palabras, Marta, espera un momento, espera. ¿Tú crees que es más importante que María, que te ayude a ti a hacer o a freír frito, tortilla, ponerle coger el aguacate, quitarle la cáscara, sacarle la semilla, hacer el guacamole, pico de gallo? Eso es más importante que oír la palabra del Señor Jesucristo y adorarle. Por lo tanto, lo que yo entiendo que es más importante, Señor, definitivamente es más importante que lo que tú entiendes. Así que olvídate de lo que tú tienes en la mente, Señor. Yo me siento con el derecho de decirte, dile que me ayude. Todo eso está incluido ahí. Miren que a mí se me olvidan las cosas. ¿Cuál es el problema? Ella estaba ¿cómo? ¿Con qué? Muchos quehaceres. ¿Saben que Marta parece una mujer del siglo XXI, 2018, viviendo en Chicago? Preocupada con muchos quehaceres y no había celulares. Nosotros vivimos abrumados, hermanos. Usted manda un email o manda un texto y a los 5 minutos te dice, no me ha respondido. ¿Qué pasó? Es enemigo mío, no entendió, no lo recibió, y lo llama, lo recibiste, porque todo es rápido. Es muchas cosas al mismo tiempo. Multitask. Sí. ¿Qué está pasando aquí? Esa es la tendencia. Bueno, hermanos, así nosotros llegamos a la respuesta, que es el énfasis. El Señor le dice a Marta con ternura, Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y ahí es que yo quiero invertir nuestro tiempo hoy. Una sola cosa es necesaria. Dígaselo al de al lado. Una sola cosa es necesaria. Dígaselo otra vez. Una sola cosa es necesaria. Hermanos, el Señor había llegado a esa casa y lo primero que yo quiero decir aquí es que Marta es digna de loor y reconocimiento. No podemos ahora pisotear a Marta y decir, Marta, tú lo has hecho mal. De una vez no. Primero, el Señor Jesús llegó a su casa. ¿Qué creen ustedes que representa ese hecho? Eso es algo relevante. Y yo quiero ahora distinguir eso. Lo primero que vamos a ver es la distinción de esa cosa necesaria. La distinción. Luego, ¿qué es esa cosa necesaria? Y finalmente vamos a ver la relevancia que tiene y cómo nosotros podemos imitarla. Pero miren, la distinción. Piensen que invitar al Señor Jesús ya era un hecho grande, ¿verdad? Si usted invita a su casa a una persona de su extrema confianza, alguien que está con usted siempre, usted no recoge mucho. Pero si usted invita a alguien de importancia, usted recoge, usted hasta pinta la casa, hasta cambia los muebles si puede. Usted mantiene todo nítido, limpia el baño, le pasa por toda. Usted quiere recibir a esa persona dignamente. Era el Señor que iba para su casa. Alguien que ellas tenían en alta estima. ¿Recuerdan en Juan 11 cuando cuando Lázaro se enfermó? Le dijo, Señor, ven. Y cuando él llegó, si tú hubieras estado aquí, él no muere. Ellas tenían alta estima del Señor. Ellas lo conocían bien. Y él viene para la casa y Marta se dedica a prepararle. ¿Creen ustedes que está mal? ¿Qué me dicen? ¿Bien o mal? Bien. Que ella preparara su casa para recibir al Señor. ¿Estaba bien o mal? Bien.
Segundo, venir el Señor Jesús, ¿creen ustedes que significaba un solo comensal? ¿Con cuántos andaba él? Mínimo. 12 niños, 12 hombres. ¿Han pensado por qué en los buffets los niños son gratis? Porque no comen. Usted lleva un niño y usted está contento porque ellos le dicen, venga, los niños son gratis, la gente se ilusiona, el niño gratis, yo como. No, pero es que no comen. Y en vez de coger de lo bueno, quieren un pedazo de pizza, se comen la mitad y están llenos. Perfecto. Pero estos eran 12 hombres. Y siempre los hombres comen bien, hermanos. Por lo regular. Yo lo digo por experiencia propia. Entonces, eran 12 hombres. Venir el Señor significaba 13. Imagínense lo que era prepararle comida para 13 hombres. Hermanos, era un trajín. Era una picadera, era hirviendo, era una cosa corriendo. Entiendan que probablemente no lo esperaban. No fue una cosa que le avisaron como hacen en esta cultura. El americano usted no se le puede aparecer en la casa. Le tiene que avisarlo un mes antes por lo menos. ¿Ok? Usted lo sabe, hermano. You got it. Mucho tiempo de anticipación. Pero nosotros los hispanos somos distintos. Le llegan a la hora del mediodía, usted es bienvenido y le echan agua a la sopa y estamos felices. Pero noten, aquí en el caso se le aparecen 13 mínimo. Y en ese contexto, ella comienza a dedicarse a prepararle comida a estos hombres. Primero, recibir al Señor en su casa, ¿está bien o mal? Bien. Prepararle comida a los 13, ¿está bien o mal? Está bien. En conclusión, lo primero que encontramos aquí es que estas eran cosas muy buenas. Eran cosas dignas de imitación. No podemos decir que el problema de Marta es aquí estaba dedicada a cosas malas, cosas necias. Hay personas que usted le pregunta, óyeme, pero la comida no está lista, ¿qué usted hiciste? Bueno, tenía que mandar unos textos. No, esta mujer estaba en lo que tenía que estar. Eran cosas buenas, cosas dignas de admiración. La mujer de Proverbios 31, ¿ustedes recuerdan que se dice que era una mujer dormilona y vaga? No, era mujer trabajadora. Y hermanos, las mujeres hacendosas son una joya preciosa. Mira, hasta rimó. Las mujeres hacendosas son una joya preciosa. Pero en este momento en particular, el Señor dice, no, mi querida Marta, solo una cosa es necesaria. Y él no estaba diciendo solo un pedazo de pollo o solo un pan. Él estaba diciendo de todo esto, no, esas cosas no son necesarias ahora mismo. Hay algo más que es lo verdaderamente necesario en la vida. Además de eso, eran cosas prioritarias. Servir comida, prepararle comida al Señor era algo importante, era algo prioritario. Y hermanos, comer es una necesidad básica, fundamental. Sí, la comida es necesaria, pero todavía el Señor dice, por encima de eso hay algo que es más necesario, más importante. Y hermanos, quiero decirles esto. Usualmente nosotros como cristianos andamos en cosas que son buenas, loables, que son hasta cierto punto necesarias para la vida, pero a la perspectiva, a la luz de la perspectiva de lo que Él dice que era necesario, son innecesarias y son inoportunas. Aquí hay algo que pasa por encima de todo esto, que es bueno, que es loable, que es digno de imitación, algo recomendado por la Escritura. Hay algo más, hay algo por encima de todo eso. ¿Saben algo, hermanos? Dice Proverbios 14:12 estas palabras. Escúchelo bien. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y vivimos en un tiempo donde el que está muy ocupado es loado, es alabado. Y uno se siente bien cuando la gente le dice, no, porque usted es una persona muy ocupada. Ay, qué bueno, soy importante. Y miren, nosotros tenemos que tener cuidado porque esa perspectiva necesariamente no es bíblica. No. Tener muchas cosas, tener una vida productiva es bueno. Y hermanos, yo les confieso, a veces yo me siento frustrado. Al final del día, cuando yo digo, oye, ¿qué yo hice en este día? Y me siento bien cuando yo puedo decir, hice esto. Ah, qué bueno, mi vida tiene sentido. Miren, no siempre es así. Tengamos cuidado, mucho cuidado. Miren este caso.
Marta fue reprendida sutilmente por el Señor. ¿Cuál es esa cosa que es por encima de todas estas cosas que son buenas, loables, dignas de imitación, que tienen su prioridad, que tienen su importancia? Pero ¿qué es lo que está por encima de eso? Vamos al texto, versículo 39. Mire qué dice. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Me gusta eso. Hermanos, por eso cantamos ese canto aquí. Si ustedes se dan cuenta, de María se asocia como una mujer a los pies del Señor. Vean conmigo otra vez en Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11, la referencia que se da de María, en el versículo 2, miren lo que dice de esta mujer. Y es admirable, esto es loable, maravilloso. María era la que ungió al Señor con perfume. Y ahora oiga, y secó sus pies, ¿con qué dice su Biblia? Con sus cabellos. Hermanas, díganme ustedes, y quiero oír las mujeres de aquí, los hombres no tienen nada que decir en esta pregunta. ¿El pelo es importante para la mujer? ¿Sí o no? Díganme, hermanas. ¿Poco o mucho? Yo diría que muchísimo. Muchísimo, el pelo es importante. Pero esta mujer tenía una devoción tal para el Señor que ella menospreció la hermosura de su pelo y lo usó para lavar o secar los pies del Señor Jesucristo. Eso para mí es maravilloso. Maravilloso. Usó su pelo para esto, su cabello, y estaba a los pies del Señor. Este contexto que vemos aquí en Lucas capítulo 11 es cuando el Señor va allá, cuando ya Lázaro ha muerto, y dice la Biblia que cuando María llegó a encontrarse con el Señor, versículo 32, miren qué dice allí. Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies. Me fascina que esta mujer apreciaba estar a los pies del Señor Jesucristo. Es en un lugar precioso para ella, a los pies del Señor Jesucristo. Y lo que quisiera mirar aquí, volvemos otra vez a Lucas capítulo 10, es un par de marcas de cómo estaba María. En primer lugar, su postura, estaba sentada. Hermanas, ¿qué implica el hecho de que esté sentada? Para mí eso implica que ella estaba dedicada exclusivamente a oír al Señor. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay personas que usted llega a la casa, yo mismo, a veces voy a visitar personas y la persona no se sienta? Usted lo dice, siéntese, siéntese, y usted sentado y la persona picando una cebolla. Sí, dígame, pastor, ¿cómo no? Y después que habla con usted al momentico, dice, sí, vengo ahora. Vuelvo otra vez. Y entonces su casa como están partiendo un hielo. Sí, nosotros, le gustaría jugo de... Mire, no se le sienta. Entonces usted está como nervioso porque es que estoy sentado, pero la persona... No, ella estaba sentada, ¿no? Dedicada a esto. Qué bueno. Hermanos, yo creo que nosotros en esta vida que estamos viviendo, ustedes y yo, necesitamos aprender a sentarnos tranquilos. Hay gente que ni come sentado. Ya vivimos un corre, que cogen el plato y se lo comen así, por ahí no se van. Otro come en el carro. Yo como en el carro a veces y eso está mal. Recuerdo ver una persona que me dijo, ¿con qué mano vas a manejar? Porque con una lleva el jugo y con otra lleva el pan. Bueno, hermanos, aquí hay una amonestación, mire, sentarnos. En segundo lugar, el lugar donde estaba sentada. Mire qué dice allá, versículo 39. Sentada a los pies del Señor. Y esa era una postura de los alumnos. ¿Recuerdan cómo se dice de Pablo que se sentaba a los pies de Gamaliel? La actitud de ella era, yo estoy aquí para aprender, oír. La actitud de Marta era de pie, diciéndole al Señor lo que él tenía que decirle a su hermana. Pero la actitud de María es a los pies del Señor, oyendo lo que el Señor tenía que decir. Como un niño, humildemente. Pero mírenlo claramente, lo que hacía, escuchaba la palabra del Señor Jesús. Sentada a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Y noten qué dice Jesús de eso que estaba haciendo María mientras Marta hacía aquello. Versículo 42.
Una sola cosa es necesaria. Y repito, yo no creo que él está hablando de comida. Yo creo que él está diciendo, en esta vida, una sola cosa es necesaria. Y ahora me fascina esto. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea que en conclusión, de las dos, lo que estaba haciendo Marta, pregunto otra vez para que me refresquen la memoria, ¿estaba bien o estaba mal? No sean tímidos. ¿Estaba bien o estaba mal? Bien. Hospitalidad al Señor Jesús en su propia casa, atendiéndolo a los 13 sin quejarse, aparentemente. Y de repente, su corazón hierve contra el Señor y lo que hace y contra su hermana. Ahora, lo que estaba haciendo María, ¿era bien o estaba mejor? Estaba bien, pero estaba mejor. ¿Ven la diferencia, hermanos? Una cosa es bien y otra cosa es mejor. Hacer muchas cosas y estar ocupado en cosas lícitas que no es pecado es bueno. Sí, pero hay algo que es mejor todavía. Y yo quiero que usted se meta eso aquí y viva bajo eso. Trabajar es bueno, claro que sí, pero estar a solas con el Señor es mucho mejor. Hacer diligencias que tienen que ver con mi familia, buscar el pan para mi familia es bueno, claro que sí, pero estar con el Señor es muchísimo mejor. Pablo dice, quedarme con ustedes y servir, para mí el vivir es Cristo, pero irme con el Señor es muchísimo mejor. Entonces hay cosas que tenemos que distinguir que son buenas, pero hay otras que son mejores. Y estar con el Señor es mejor, es la buena parte. Y dice el Señor, la cual no le será quitada. Y eso a mí me fascina. Porque eso implica que lo que usted recibe a los pies del Señor Jesucristo es suyo para siempre y no le será quitado. Hermanos, en días pasados oí una ilustración que conmovió mi corazón. Y esto quiero hablar a los padres sobre todo, a los papás, a los hombres. Fue un hombre que trabajó 20 años en una compañía. Era el que primero llegaba media hora antes que todo el mundo. Era el último que se iba. La empresa le daba días de vacaciones. No tomaba vacaciones prácticamente. Tenía días de enfermedad, no se enfermaba. Y era un hombre fiel en su trabajo, pero ausente para sus hijos. Llegaba muerto a su casa. Se tragaba su cena a dormir. Para el otro día estar temprano porque nunca llegaba tarde. Llegó un momento en que la empresa había que sustituirlo. Y óigame bien, antes de una semana de haberlo despedido, ya tenían un sustituto que lo hacía mejor que él. Y nadie se acordaba de él. Pero sus hijos, por 20 años, perdieron a su papá. No. Nada de este mundo debe confundirnos a la prioridad de cuidar a nuestros hijos. Y en este caso, nada debe distraernos de la prioridad de sentarnos cada día a los pies del Señor Jesús para oír su palabra. Porque todo lo de este mundo nos será quitado. El trabajo, algún día usted no va a dar más en ese trabajo. Acuérdese que se lo digo. La casa, algún día la perderemos. Si no se la quita el banco, usted se va de ahí para el cielo, en el mejor de los casos. Toda nuestra familia se va. Nuestros hijos se nos van. Hermanos, todo en esta vida lo tenemos un tiempo, pero lo que recibimos en nuestra comunión con el Salvador, lo llevaremos por toda la eternidad. ¿Usted ve la diferencia? Eso no le será quitado y para mí eso es maravilloso. Vamos a algunas palabras de aplicación aquí. ¿Qué nosotros podemos aprender y extraer para nuestra propia vida? Bueno, hermanos, lo primero que quisiera alentarles aquí al ver esto es que entre las muchas cosas del tiempo en que nosotros vivimos ahora, nosotros debemos tomar la determinación de escoger estar a solas con el Señor Jesús. Miren el versículo 42, lo que el Señor Jesucristo dice. Pero una sola cosa es necesaria, pues María ha
escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, María escogía eso, mientras Marta escogía lo otro. ¿Qué estás escogiendo tú cada día como tu prioridad? Hermanos, yo me encuentro frecuentemente con personas que le pregunto, óyeme, ¿cómo está tu tiempo devocional? Oye, pastor, tanto me lo propongo, pero es que no me da tiempo en la mañana. ¿Y por qué? Oh, porque me preparo para el trabajo. Bueno, pues mira, probablemente tienes que acostarte más temprano para levantarte más temprano y estar a solas con el Señor. No, porque a mí me conviene más en la noche. Bueno, perfecto, entonces saca el tiempo en la noche. Pero no menospreciemos la bendición de que nuestro Salvador todos los días está ahí para enseñarnos y hablar con nosotros. ¿Ha pensado en eso? Recientemente conocí la historia de una hermana que había preparado en su casa una reunión de estudio bíblico, hermanos. ¿Usted se imagina lo que es eso? Ella preparó su lección, sacó fotocopias, hizo recortes, preparó todo para el estudio bíblico, pero eso no fue todo. Preparó comida, un banquete, frió, limpió la casa, todo lo tenía listo, hermanos. Adivinen cuántos participantes fueron al estudio bíblico. Dígame uno. ¿Cuántas personas fueron? Dígame un número. 2, 1, 0. Nadie fue. Le dejaron todo preparado. ¿Ha pensado usted cómo nuestro Señor desea tener comunión con nosotros? Y nosotros todos los días lo dejamos esperando, en un sentido. No, hermanos, seamos sabios. Marta hizo bien en decirle al Señor, ven. Hay personas que le hubieran dicho que no. Señor, mire, yo tengo un atareo este día, yo no lo puedo recibir. Ustedes son 13 hombres. No, ella hizo bien en recibirle. Pero María hizo mejor en que entendió que era más importante dejar que Cristo sirviera su alma a que ella dedicarse a servirle a Él. Y esto va también para nosotros los que servimos en la iglesia, hermanos. ¿Usted sabe cuál es una de las tentaciones que tenemos nosotros los pastores? Se lo voy a decir. Es abrir la Escritura para prepararnos para el próximo sermón. Toda la semana yo lucho con eso, y especialmente el domingo. Hermanos, abrir la Escritura y comenzar a pensar en el sermón que voy a predicar y olvidarme del aspecto de Él bendiciéndome y nutriéndome a mí. Nosotros tenemos que escoger esa buena parte. Y yo le aconsejo, levántese una hora antes. Sí, levántese un tiempo antes. Mire cómo el Señor se levantaba cuando todavía era oscuro. Pídale al Señor la gracia, pídale al Señor la ayuda. Y tenga un tiempo a solas con el Señor y oiga la voz de Cristo por su palabra. En segundo lugar, si nosotros vamos a escoger oír la voz del Señor, aprendamos a ver al Señor Jesús en medio de los muchos afanes de esta vida y en todo lugar de las Escrituras. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que María ayudaba a Marta en los quehaceres en ocasiones anteriores, sí o no? Yo creo que sí. Por eso ella le dijo, no te da cuidado que me dejas servir sola, porque ella siempre me ayuda. Lo que pasa es que en ese momento María entendió, este es mi lugar, no aquel. Entonces, oigan ahora, hermanos, si vamos a escoger estar a solas con el Señor, dediquémonos en medio de los muchos afanes a hacer una pausa. Y óigame ahora, sentarnos a escucharlo, para que podamos prestarle atención y buscarlo y verlo en todas las Escrituras. ¿Cómo vemos a Cristo en la Escritura? Les voy a dar un par de notas nada más. En primer lugar, en los mandamientos. Cada vez que usted vea un mandamiento de Dios, una ley de Dios, una exigencia de Dios, que sea muy alto para usted cumplirla, acuérdese que Cristo la cumplió en su lugar. Y eso es una ocasión para bendecir y agradecer al Señor Jesús. Cada vez que usted vea un personaje de las Escrituras, vea cómo ese le lleva a Cristo. Por ejemplo, Sansón. Un ejemplo nada más estoy tomando. Sansón fue el hombre más fuerte según la Escritura. Sin embargo, fue un hombre de los más débiles según la Escritura cuando cayó a los pies de Dalila. Pero Cristo es fuerte en el sentido que debemos serlo y nunca pecó. Vea a Cristo. Ya él puso el ejemplo de Jonás. Vea a Cristo. Moisés es el más manso, pero Cristo dice, aprendan de mí que soy manso.
además de verlo en los mandatos, en aquellas cosas que no podemos cumplir, además de verlo en personajes, hermanos, veamos a Cristo también cuando nuestro pecado es revelado y Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y sentémonos a ver qué Él nos enseña en medio de la demanda y en medio de la convicción de nuestro pecado. Adoremos a Cristo cuando veamos el carácter de Dios, cuando veamos los atributos de nuestro Dios. Y finalmente, amados míos, aprendamos a discernir cuando necesitamos sacar un tiempo para estar con el Señor Jesús. Y para mí esto es muy importante. Porque a veces uno se comienza a envolver en las cosas de este mundo, en los quehaceres, y no se da cuenta. Y se le mete a uno, como dicen por ahí, un tiqui-tiqui. Usted tiqui. Y usted no se está dando cuenta de que usted está así. Ok, cuando usted comience a pensar mal de Dios y a tener problemas con otras personas, preocúpese. Dígase, ven acá. Y eso yo lo hago con mi esposa, ¿eh? Yo a ella y ella a mí. ¿Cómo fue tu devocional hoy? No lo pude tener. Ok, párate entonces. Y dedícate a estar a solas con el Señor. Hermanos, ese es un remedio. Cada vez que usted ve al esposo, un amigo, ve acá corriendo y saltando en muchos quehaceres, pregúntale, ¿cómo fue tu devocional hoy, tu tiempo con el Señor? Y vamos a ver lo que le dice. Y se va a sorprender la cantidad de veces que esa persona va a decir, no lo pude tener. Y ayer, mira, tampoco. Y antes de ayer, tampoco. Entonces hay un problema aquí, tienes que sentarte aparte con el Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Quiero terminar, amados míos, comencé hablando de acrobacia y voy a terminar con una acrobacia también. Obviamente que no lo voy a hacer. Una historia de acrobacia. Karl Wallenda. Hablé de Nick Wallenda. El abuelo de él se llamaba Karl Wallenda. Y en 1978, en Puerto Rico, se propuso cruzar de un edificio a otro. Eran menos pies, 120 y algo de pies. Y en medio de la travesía, el señor Karl Wallenda cayó y se mató. Nosotros como cristianos no nos vamos a matar, vamos a llegar a la vida eterna si Cristo es nuestro Salvador. Pero ¿saben una de las técnicas que dicen que deben mantener los acróbatas cuando van por la cuerda? Miren, tener los ojos en un punto fijo. Tener los ojos en un punto fijo. Si comienza como Pedro a mirar las olas y el viento, se van a hundir. Tienen que estar mirando un punto y ir en el balance. Hermanos, nosotros también tenemos que estar mirando a Cristo continuamente para que no resbalemos en esta vida. Él es nuestra referencia, Él es nuestra seguridad. Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y busquemos cada día. Yo les propongo, hermanos, hagan un pacto hoy, ahora con Dios. Señor, no dejaré pasar un día sin sentarme a tus pies. No dejaré pasar un día sin sentarme a tus pies. Sobre todo porque me va a traer muchas preocupaciones. Voy a tener problemas contigo, voy a tener problemas con la gente. En mi corazón no voy a dejar de tener un tiempo a solas. Y mire bien, de paso, hermano, cuidado con esto. Sentadas en su casa. Así, porque usted dice, yo lo hago cuando llego al trabajo. A usted no le pagan para eso. Si ya es la hora de estar trabajando, usted tiene que trabajar. A usted no le pagan para que haga el negocio. Ahora, si le pagan para eso, amén. Pero si no le pagan para eso, cuando llegue a su trabajo, llegue listo ya. Dios le ayude. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este llamado. Gracias por el ejemplo de nuestro Salvador. Ayúdanos, te pedimos, te suplicamos a separar este tiempo cada día de estar a los pies de nuestro Salvador. Por Él te lo rogamos, Señor Jesucristo. Amén.